Buenas. Buenas, Buenas, Juan, ¿cómo estás? bien, ahí estamos, Estamos en este nuevo estamos, digamos, mundo, qué en extraño, este nuevo ¿no? mundo virtual. Bueno, acá es, es como raro, mientras se Sí, van uniendo de a montones, de a montones. sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, vos, acá estoy tratando de ponerlo a grabar, ahí está. Mira, Este, yo estoy aprendiendo, por supuesto, esto y me dijeron que después se puede directamente bajar la charla y la podemos compartir, así que sí, seguramente va a ser ahí, lindo. ya estamos. Bueno, nada, bienvenido y bienvenidos todos a medida que se van sumando. Es difícil no estar mirando todo el tiempo ahí, es como si fuera la puerta de los que van entrando y uno está mirando quién, quién opina y quién dice algo. Así que, bueno, es como nuestra primera presentación virtual de Hormigas Negras, un libro nuevo de Juan Sebastián Ronchetti, un placer estar acá charlando con vos, poder haberte editado en este libro hermoso. Y bueno, y es a la vez absolutamente extraño, pero recibirte y a ver cómo sale esto de charlar un poco, de poder presentaros. Imagino que hace cuánto, un mes que salió de imprenta, 2 meses. No, un poquito más ya, Sí, porque con la cuarentena, salió al ¿cómo? final de la cuarentena, al principio de la cuarentena. Claro, salió de imprenta la semana previa a la cuarentena, así que no dio tiempo a nada, digamos, ¿no? Quedó ahí, quedó en cuarentenado el libro también, ¿no? Ahí escuchaba el otro día que, bueno, hay un montón de niños y niñas que van naciendo ahora en este contexto extraño, rarísimo, y que les van a empezar a llamar los cuarentenials, así que Los supongo que también cuarentenas. se puede extender a los libros editados así en este contexto. Sí, la Pero verdad que bueno, sí. ¿Sabes qué? Yo estuve pensando mucho en el tema ese de los libros, como el mío que quedó ahí guardado, ¿no? Ya lleva casi 2 meses guardado, recién ahora lo estamos sacando a la luz y de modo un poco virtual, ¿no? no te Eh, arrepentiste igual ¿Del libro? No, sí, de ¿cómo? salir. Viste que hay una cosa No, de los autores que siempre, no sé, imagino que cerrar el libro siempre, por lo menos para mí lo es así, es como muy difícil decir, bueno, ya está sí. listo Mm. y, y entonces ahora, no sé, ya tenés algunas, lo pudiste dar a algunos amigos, amigas y tenés algunas respuestas, ya algún... Sí, la verdad que no me arrepentí para nada. La verdad que era un libro que para mí ya estaba cerrado, ¿no? Hace rato. Y después, bueno, cuando lo estuvimos trabajando con Andrea, la edición, terminó como ahí de cerrar algunas cositas, pero para mí era un libro que yo ya tenía ganas de que vea la luz, ¿viste? Y, y la verdad que la respuesta que fui teniendo de a los que les llegó, algunos que pudieron, lo compraron vía Mercado Libre online, y a otros que yo llegué a acercarle el libro, la verdad que la respuesta es excelente, estoy sorprendido, decía hace un ratito también, conversando con Andrea, estoy sorprendido porque a todo el mundo le está gustando, ¿viste? Y los comentarios son muy emocionantes, realmente es increíble la sensación esa de que algo que escribiste y que es tan personal y que te llevó tanto tiempo y que bueno, de golpe al otro le puede emocionar, modificar cosas y bueno, y te dan una devolución tan linda que realmente estoy sorprendido, emocionado, feliz. Por ahora, salvo la cuarentena, son todas buenas.
con el libro, digamos, ¿no? Por ahí dicen las obras no, que decía Borges, las obras no se terminan, se abandonan. La verdad Sí, que este libro estaba para ser abandonado, estaba realmente terminado y es un libro que está buenísimo. La idea es ir recorriéndolo un poco hoy, charlando con vos, preguntándote un poco algo de los cuentos, bueno, ya esa es una primera pregunta esa, ¿no? Cuentos cortos que son parte de una novela, es una novela. Iremos, supongo que también tratando de dilucidar un poco eso, a ver cuál es tu mirada. Pero lo que quería decir sí, es que, bueno, yo lo leí durante el proceso de edición, al final, digamos, cuando yo estaba casi para entrar en imprenta, lo editó Andrea Álvarez. Y después, bueno, ahora, por supuesto, lo volví a releer para tener esta charla y demás, y la verdad que seguí, bueno, uno siempre sigue encontrando cosas, y incluso la primera mirada que tuve, una es al ver el título y la tapa, como había quedado, otra es en esa primera lectura, y ahora en esta segunda lectura, enseguida van como cambiando impresiones y generándose nuevas preguntas y cosas para ir diciendo. Esa primera pregunta que te decía, a lo mejor es, bueno, novela, cuentos, ¿cómo lo fuiste pensando también, no? Porque imagino que también eso se fue dando, no sé si de entrada tenías esta idea de escribir textos que evidentemente están totalmente intrincados, relacionados, continuados unos con otros. sí. Yo creo que tiene dos etapas. Por un lado, los cuentos que son, como que el libro articula cuentos donde el protagonista es un niño o un prepuber o un puber, ¿no? Alguien que está abandonando la infancia, y otros cuentos que es el mismo personaje pero de adulto. Y los cuentos de infancia, sí, yo los empecé a escribir con la idea de un libro de cuentos, y los otros los empecé a escribir pensando que formaban parte de un texto más grande, de una novela, de un texto mayor, pero con el correr del tiempo me di cuenta que esos textos cerraban en sí mismos, que contenían una historia, ¿no? En sí mismo, y que además articulaban con con los otros cuentos. Entonces me pareció que en realidad lo que yo tenía era todo un libro de cuentos, que se puede leer de alguna manera como una novela atomizada. Si querés, creo que Pablo Ramos, mi maestro, mi amigo, y lo dice en la contratapa, que se puede leer como una novela fragmentaria, y algo de eso hay, pero yo la verdad lo pensé como un libro de cuentos. eh, y bueno, salvo en realidad dos de los cuentos que tienen personajes distintos, que es otro narrador y otro personaje principal, los otros 11 cuentos es siempre el mismo personaje, digamos, ¿no? Atravesando distintos momentos. Entonces me parece bueno, para mí es un libro de cuentos, pero también es lícito leerlo como una novela fragmentaria de algún modo, ¿no? Pero Yo creo que bueno, uno, la primera vez sí, que lo leí, dije, bueno, si es un libro de cuentos, por supuesto que están vinculados, por supuesto que está siempre ahí un narrador que se repite, o por escenas que van y vuelven, otros personajes secundarios, por llamarle secundarios, porque el personaje principal está en primera persona y es absolutamente protagonista, pero en realidad la figura del padre, de la madre, también eh, de los hermanos o de incluso de algunos amigos de la infancia están repetidas en los cuentos. Entonces ya la segunda vez que la leí me parecía cada vez más una novela. Creo que está bueno la idea de novela fragmentaria o algo, lo que dice Pablo en la contratapa. Después quiero volver sobre los textos de contratapa porque los dos me parece que dicen algo eh, muy, muy, muy fiel de cómo son estos textos, y en sí. ese sentido agarré la primera línea ya, Ángela Pradelli, que creo que fue miembro del jurado, ¿verdad? El libro tuvo un premio, una mención, un premio voy a ayudarme con la contratapa, con la solapa.
Pero bueno, ahora vuelvo a eso. Lo que quería decir era que Ángela dice territorio fundacional como el lugar en el que se dan la mayor parte de los relatos, el paisaje en el que se dan la mayor parte de los relatos, y que me parece especialmente significativo porque yo pensaba en ese paisaje que es el fondo de los textos. Cuando uno, no sé, yo la primera vez que me fui acercando, al ver la tapa del libro, no sé si por ahí se ve bien, y el nombre del libro, que es el nombre del cuento final del libro, me da como una primera impresión que parece que puede ser relatos de fútbol o relatos muy vinculados al fútbol y en mi cabeza, pese a seguir leyendo los textos, tuve esa idea mucho tiempo hasta que fui entrando en la idea de que en realidad de fútbol hay muy poco o no hay nada, solamente hay un cuento en el que, bueno, está el protagonista que es un cuento muy breve y que narra una situación puntual de un partido de fútbol de la infancia, y después hasta el último de los cuentos, que es el primer campeón del mundo, y que bueno, después ya te voy a preguntar sobre ese cuento también, hasta ese momento el fútbol o las canchas de fútbol, la cancha de Racing, la cancha de Independiente, son el paisaje, el fondo, un paisaje que está como compuesto por algunos elementos muy significativos y muy recurrentes, que son como digo, esas dos canchas, pero después tenés las vías del tren, el barrio de los monoblocks, no sé, el barrio obrero, un fondo que se repite, pero que en realidad no tiene mucho que ver con el fútbol. El fútbol está solamente como de fondo, como una cosa muy, muy atrás. Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que para mí el fútbol primero es justamente eso, era el paisaje habitual, era el paisaje ineludible de esos personajes, porque es un barrio de monoblocks que está en el medio entre las dos canchas, entre la cancha, vale, entre el estadio de Racing y lo otro que está en la otra cuadra, que no sabemos bien qué es, pero dicen que es una cancha también, nah, es un chiste, Creo que pero se menciona en algún momento Independiente, sí. sí, se lo menciona. Bueno, está la cancha. Por eso era como el paisaje habitual y se vivía y se respiraba fútbol, pero justamente en los cuentos eso no está. Muchos creen que es un libro de cuentos de fútbol y no lo es. Ni siquiera el que le da título al libro es un cuento de fútbol. Y a mí me parece para mí ese título se resignificó el primer campeón del mundo porque en un momento en el que en el cuento se dice eso, cuando él agarra el gorro y dice, bueno, el primer campeón del mundo que ahora está, ¿no? El gorrito dice el primer campeón del mundo que ahora está manchado de sangre, creo, ¿no? Dice algo así, y me parece que es eso, es un poco desde donde están escritos los cuentos, me parece que de lo que fue y ya no es, ¿no? Desde escritos, Bueno, me parece que la literatura. Claro, ese Racing que había sido el primer campeón del mundo y ahora se estaba yendo a la B, y más o menos me parece que eso es un poco desde donde está escrito, no tiene nada que ver con el fútbol, pero es de donde está escrito el libro, ¿no? Me parece desde el dolor, desde la ruptura, desde lo que era y ya no fue o está dejando de ser, ¿no? Y me parece que ahí hace el anclaje con el primer campeón. Sería distinto si lo que contaran ese cuento sería cuando Racing salió campeón del mundo, ¿no? Y en realidad sí, lo que... claramente no tiene nada que ver, aparte es suficientemente Claro, lejano como para que nadie lo recuerde, pero no, claro, digo, yo soy de San Lorenzo, así que me sentí identificado en diversas circunstancias en las que esto se mezcla mucho, por un lado entre sí, la nostalgia del pasado y esto de lo que ya no es, y sobre todo también esta idea de cuán difícil es todo, ¿no? De hasta los momentos de mayor alegría. Yo pensaba hablarlo más adelante, pero hay un cuento muy lindo o un relato, digamos, me niego en algún punto a decirle cuentos porque siento que es todo un relato continuo, pero así todo, digo, hay uno especialmente lindo que habla de una competencia de yo-yo que hay en un momento en el barrio y que el protagonista, bueno, está ahí un poco fanatizado y además es especialmente bueno con el yo-yo y él va como avanzando en la competencia
en la medida en la que él y su amigo llegan a la final, digamos. Mm. Bueno, nos vamos a encargar de spoilear todos los cuentos si no te Te das molesta. cuenta. Para Pero me nada. parece que siempre es lindo escuchar los relatos de los cuentos, más si está el autor para contarlos, porque después uno también va viendo otras cosas. De última no voy a contar los finales donde mueren los protagonistas, pero solamente quiero decir eh, que bueno, que en ese momento de mayor alegría y donde el personaje vuelve en un momento a su casa con el trofeo y se lo muestra a la madre, que es lo que más quería en algún punto, ¿no? Como siento yo, como la aprobación de la madre que en un momento antes le había dicho a dónde vas a ir con ese yo-yo, o no sé, o la idea de que la madre se olvida de que estaba el campeonato y cuando ve que él ganó, tiene todo para festejar y va a comprar, o manda al hermano a comprar un pollo y quiere como que el momento de la cena del festejo es un pollo al horno con papas, y sin embargo, en ese momento como de gloria familiar o de momento lindo, todo es difícil, ¿no? Y ni siquiera los momentos de mayor alegría son fáciles, y en ese sentido me parece que se une todo, se une el cuento con la historia familiar, con la historia del país y el contexto particular en el que está narrado, que es, bueno, para quienes ya lo leyeron ya saben, para quienes no, digamos, transcurren los últimos años de la dictadura bueno, después sí hay un momento más posterior cuando el protagonista es adulto, pero bueno, entonces digo, y ahí se me mezcla lo de Racing y se me mezcla esto, ¿no? De como que es tan difícil ser feliz y tan difícil pasar un buen momento que ni siquiera en ese momento de gloria es sencillo. Sí, sí, sin duda, porque yo pienso que, por un lado, no tiene sentido el arte o la literatura todo lo que hagamos me parece que nace desde el dolor, ¿no? Nace desde esas heridas o cicatrices que llevamos y que no tendría sentido una literatura de la alegría, ¿no? Me parece que contar finales felices o cuentos felices o relatos felices es lo contrario a la literatura, pero sí creo que lo que tiene el libro es esto que también dice siempre Pablo, ¿no? Que después no quiero olvidarme de hablar de Pablo y del taller y de mis compañeros, ¿no? Pero ya lo nombro. Eh, Esto dice Pablo de moverse hacia la ternura, ¿no? Y me parece que el libro cuenta eso, desde que aún en el momento más glorioso está presente el dolor, que todo es difícil, pero que sin embargo también se puede ir hacia la ternura, como es hacer un pollo al horno con papas. Y también creo que el libro deja una esperanza, ¿no? Como cuando en otro cuento uno de los personajes secundarios que es muy importante en el libro le dice no nos han vencido, ¿no? Y me parece que eso, que es un libro escrito desde el dolor, desde las pérdidas, de las cosas que son difíciles y a la vez que va hacia la ternura y hacia la esperanza. Y me parece que eso también, de algún modo, yo lo pensaba un poco con lo que decíamos al principio, ¿no? De cómo el libro quedó guardado, quedó encuarentenado, y justamente en el libro hay un cuento donde hay libros que son guardados, ¿no? Mm. A Sí, quería hablar propósito. después de ese cuento puntualmente porque Bueno, me parece, yo lo tenía seleccionado como el más dramático, pese a que no pasa nada dramático particularmente, para mí es el cuento más intenso, más, más llamativo del libro, pero bueno, ya que mencionabas a Pablo y el proceso de escritura, el taller y escribir desde el dolor, bueno, no sé, preguntarte también, obviamente, he podido yo compartir alguna noche de taller breve con Pablo, pero contame vos eso, o contanos a todos y a todas cómo es eso, cómo es escribir bajo la mirada de Pablo Ramos. bueno, el libro este empezó su proceso de escritura justamente en el taller de Pablo Ramos hace ya unos cuantos años.
y realmente a mí me parece fundamental, o sea, este libro no existiría sin el taller, sin Pablo y sin mis compañeros que fueron fundamentales. ¿Será que se cortó un poquito ahí? Ahí. Hubo un corte, ¿no? Sí, sí, dale. Eh, Dale, bueno, lo que me parece que el taller lo que hace es convertir a la literatura en un hecho colectivo, ¿no? Y eso me parece increíble, ¿no? Yo agradezco inmensamente el aporte de mis compañeros. Hay un montón de mis compañeros, me emociona mucho realmente, es porque son esas noches donde uno lleva esos textos que realmente le costaron un montón y lo puede compartir con personas que están con la misma sinceridad y la misma dedicación y el mismo amor, este, ¿no? Hablando de tus textos y me parece que es algo maravilloso. Y bueno, y después Pablo, que es un maestro sensacional, que no te enseña a escribir. Yo creo que enseñar a escribir enseña a cualquiera, pero Pablo te enseña a entender por qué escribís, qué es lo que estás escribiendo, para qué lo estás escribiendo, qué responsabilidad tenés cuando escribís esos textos. Así que yo realmente siento que aprendí todo. Yo soy licenciado en letras y soy profesor en letras y sin embargo para mí aprendí todo en ese taller y bueno, aprendí a entender por qué tenía que escribir. ¿Dónde ves más, si lo puedes ver en algo concreto, digamos, de lo que es la escritura en sí, la mano de Pablo y por supuesto también la influencia del resto del taller, ¿no? Digamos, pero ¿dónde sentís que se nota más eso, digamos, para vos? Porque obviamente que el que lo lee por primera vez no puede disociar. Mira, a mí, por un lado, hay una frase que él siempre decía que era que para escribir había que dinamitar tu vida y construir con los escombros de tu biografía los ladrillos de tu literatura, ¿no? Y me parece que es eso, uno, lo que hablábamos antes, no va a escribir desde el dolor, pero escribir es civilizar ese dolor y que ese dolor se convierta en un hecho estético, ¿no? Se convierta en eso que querés contar. Y me parece que entender eso es el aporte clave del taller. Me parece que entender que la literatura no se trata, por lo menos para nosotros, para mí y para los que escribimos estos textos, no se trata de un juego literario, ni, digamos, ni una cuestión de experimentación formal, sino que hay que esto, hay que civilizar el dolor, hay que... Me emociona mucho decirlo porque es esto, ¿no? Me parece que el trabajo, además con el lenguaje, es fundamental, que cada palabra importa, y que no solo, por eso hay el libro tiene mucha corrección, muchísima corrección para tratar de escribir de la forma más precisa posible, porque cada palabra importa y porque se trata del valor que tiene cada palabra, ¿no? Y me parece que en eso está el aporte fundamental de Pablo. Uno creo que arranca el taller creyendo que ya es escritor, ¿no? Porque tiene muchas lecturas, por lo menos en mi caso, yo tenía infinidad de lecturas y tenía textos escritos, y bueno, todos esos textos no servían para nada, porque no estaban escritos desde ninguna motivación real, estaban escritos con el ansia de creerme un escritor y cuando lo único que sabía era redactar bien, ¿no? Y bueno, este, pasaron todos estos años y todo ese proceso hasta que por lo menos yo en este momento
el libro capaz para los demás no, se le puede pedir a un maestro y a un taller, ¿no? O sea que justo se corta un poquito ahí, Sí. pero bueno, o sea, comparto totalmente la sensación, digo, la recontraentiendo y me parece espectacular. Mientras contabas un poco esto desde dónde uno escribe y demás, también pensaba, o sobre todo también esta mirada de cómo construir relatos a partir del dolor o del, no solo yo estoy seguro que esto no está escrito solamente desde el dolor, porque no se No, transmite claro. eso todo el tiempo, si bien está, por supuesto, es un elemento más que lo hace Mm. especialmente atractivo, pero o sea, pensaba en un poco en cómo, qué mundos están un poco descritos en los relatos, y está ese mundo, está como dividido en algún punto para mí, como entre el mundo adulto y el mundo, ese mundo puber o adolescente, donde lo dice Ángela en la contratapa, donde pareciera como que ese mundo adolescente no entiende muy bien qué es lo que está sucediendo, ¿no? Como que hay un contexto, que es el contexto en algún momento de la guerra de Malvinas, en otro momento, bueno, del fin de la dictadura, de lo que sucede en la familia o en el padre que no vuelve, o en el padre que no está, o la madre que sufre alguna situación de depresión o de algo que como que es todo muy cuesta arriba, pero por supuesto desde la mirada de los jóvenes no se entiende del todo, no se termina de ver del todo, y por otro lado tenés ese mundo adulto que, que, que está desde la mirada del protagonista, pero que también después lo vive él en un contexto distinto, pero cuando es adulto, en los relatos que tienen que ver con su vida adulta, ¿no? Digamos, su separación, su unión, su separación, donde también está todo lo que es como cuesta arriba, pero que a la vez es la vida misma, ¿no? Creo que ahí un poco se tocan los relatos y que es lo que decías vos al principio. Sí, me parece que el protagonista el personaje, ¿no? En los relatos de adulto sigue sin entender nada, ¿no? También puede ser. Este, casi te diría que entiende menos que cuando era chico, porque creo que cuando es chico de algún modo lo acompaña la esperanza y de grande, aunque no sé, de grande creo que también, pero es una esperanza casi inverosímil, ¿no? Me parece que un cuento muy significativo para mí es el, como es el cuento donde hay un corte de pelo brutal, ¿no? Y él termina, Lo que queda por vivir, creo que es. lo que queda, no me acuerdo el nombre, me olvidé el nombre, mira ¿Qué creo que, que es lo que queda por no, vivir? llenos Ah, de, lleno de llenos, felicidad, sí, tenés razón. llenos de felicidad, que, que es un homenaje a una novela que se llama Llenos de Vida, ¿no? El libro, me permití durante el libro, tiene muchos de estos detallecitos que son, eh, bueno, nada, ahí sí jugué un poquito, ¿no? Bueno, Hay otro momento también que después quiero preguntarte en el cuento que sí. mencionabas antes, que mencionás el libros de art y no me acuerdo ahora el otro, bueno, después cuando vamos a ese te pregunto, el juguete rabioso y uno más. Bueno, se me fue ahora, pero Eh, ¿por qué las sí. referencias, no? Digamos. Bueno, con respecto a lo que te decía antes, es eso, que me parece que ahí el personaje también sigue sin entender porque él termina diciendo, bueno, ahora todo va a estar bien, ¿no? Ahora sí, ahora todo va a estar bien y claramente está todo mal, ¿no? Y ninguno de los dos personajes entiende nada de lo que está pasando. Y bueno, me parece eso, que el adulto todavía no había entendido nada a esa altura de su vida, ¿no? Este, y en ese cuento está citado el poema América de Allen Ginsberg, eh, que, que
realmente parece puesto ahí, pero increíblemente lo puse inconscientemente y bueno, lo que dice Ginsberg en ese texto, bueno, cae perfecto en el cuento y después aparece el juguete rabioso, Sí, y Mascaro eh, era el otro que no me acordaba. más en un cuento que es un cuento doble, que se llama El Pozo, ¿no? Bueno, ya que estamos ahí en el pozo, te cuento un poco ahí lo que me pasaba. No sé si los que lo leyeron o si se acuerdan y quienes todavía no lo leyeron, está dividido en dos partes. Para mí es el cuento más así, esto que decía, más dramático, más intenso, porque hay como una situación de suspenso en un momento en el que los chicos, el protagonista y sus amigos se meten ahí en ese pozo escondite, y donde, bueno, él siente que encuentra algo que yo, digo, me trasladó no sé, a una especie de policial, a un montón de cosas, y después no necesariamente sucede lo que uno espera que suceda, eh, y nada de lo que está pasando en realidad es tan dramático, ¿no? El dramatismo está en todo lo que no se dice. Claro. Y ahí en algún momento se hace referencia al juguete rabioso y a Mascaró, y bueno, también te quería preguntar por qué elegiste esos títulos para ponerlos ahí como referencia. Porque bueno, son libros Perdón, es muy lindo que que él dice que él los elige porque cree que van a ser de superhéroes. claro, No los conocía y cree que van a ser de superhéroes, pero bueno, tal vez son superhéroes para vos. y bueno, sí, es que es eso, ¿no? Son libros que estamos spoileando total, pero son libros que fueron escondidos durante la dictadura, en ese pozo, ¿no? Que eso es lo que él descubre, y, y me parece que son dos libros significativos, ¿no? De dos escritores que realmente sí son dos escritores muy importantes para mí, y que además eso, para la mirada de un chico, parece que fueran libros de superhéroes, ¿no? Que bueno, eso me parece que también es como el continuo movimiento hacia lo tierno, hacia la ternura que tiene el libro. Y bueno, y también me parece que en ese esconder, yo pensaba en esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Me parece que el libro, estamos viviendo una situación donde vivimos en un presente permanente, en esta, en esta situación de cuarentena, ¿no? Donde todos los días son iguales. Eh, Me acordaba del libro de Sebastián Basualdo, que justamente me lo nombraba el otro día una lectora que se había emocionado con mi libro, como con ese de Sebastián, y que dice que ya mañana solo habrá pasado, y para nosotros hoy por hoy mañana solo habrá presente, ¿no? De vuelta vamos a vivir el día, y como dice Max Fisher, como que la lenta cancelación del futuro, ya no sabemos si va a haber un futuro, dónde va a estar. Axel Kicillof dijo el otro día, se terminó la normalidad como la conocíamos, ¿no? O sea, hablar del pasado casi es irreal, y hablar del futuro más todavía. Está cancelado el futuro, no sabemos si algún día vamos a salir de acá. Y, y a qué voy con todo esto. No sé, pero lo que digo es que en ese cuento lo que se demuestra, me parece, es lo contrario, ¿no? Que la persona que guardó, el personaje que guarda esos libros, que los esconde durante la dictadura, es porque está pensando que hay un futuro, y que hay esperanza, ¿no? Y que realmente me parece que en esos libros, con lo que estamos viviendo, digo, son cosas que vine pensando estos días, ¿viste? Por eso las digo, me parece que se convierte como casi en un libro arqueológico, porque si desaparece nuestra civilización como la conocimos, va a venir un Wall-E como en la película, y va a encontrar un montón de libros, entre esos que por ahí va a contar un poco cómo era la vida cuando todavía creíamos que había un pasado y que después iba a haber un futuro. Y me parece que lo que hace el personaje para mí es emocionante, puedes guardar esos libros para que cuando todo termine, alguien los pueda leer, ¿no? y se continúe, y se liga con lo que dije antes, con el hecho
de no nos han vencido, ¿no? Y Bueno, bueno, y pero ahí hay... está ese contexto, perdón, de resistencia igual también, ¿no? Digamos, el personaje ese, vamos a tratar de no arruinar nada, ¿no? Digo, no, no estamos contando nada definitorio, digo, el personaje ese guarda esos libros porque ve un futuro, pero también el protagonista cuenta que su padre también los guarda en su casa, que no los resigna, ¿no? Como hay una cuestión de no entregarse, ¿no? Por supuesto de sufrir el presente, pero no, pero a la vez de resistencia. Sí, sí, me parece que es eso, ¿no? Bueno, de hecho, eh, eso es un hecho, ahí sí es un hecho real, digamos, que mis viejos guardaron los libros y los discos, ¿no? Y bueno, cuando todo el mundo le decía, tiren los libros y los discos, ¿no? Quémenlos, y ellos lo guardaron, y bueno, me parece que ese es un legado, ¿no? Que yo siempre cito una frase de Beckett, del innombrable, que termina diciendo, no puedo seguir, voy a seguir, ¿no? Y me parece que ese es, para mí es un lema de los personajes, y es un lema para mí en mi vida, es un lema de mi escritura, que es, bueno, no puedo seguir, voy a seguir. Y está en esos cuentos, porque los cuentos suceden al final algunos durante la dictadura, otros al final, en ese extraño mes de diciembre del 83, donde se unía la alegría por la vuelta a la democracia y la tristeza y la melancolía también de todo el dolor de todo lo que había pasado, ¿no? Sí, y en algún texto está también, y a la vez como el miedo de que, digamos, no de una confianza plena en lo que se venía, digamos, en el sentido de que todavía podía haber, eh, bueno, represión o algún grado nada, de sensación que había que tener de temor a lo que venía porque podía seguir eh, continuando un poco lo que se venía viviendo. Sí, Y pensaba un poco también eh, en esto que decías antes, hace ya un ratito, del mundo adulto y el mundo, o que decía yo, del mundo adulto y el mundo joven, y cómo los jóvenes tal vez no, en la historia, tal vez entienden más o entienden mejor, y creo que también es como que se replantean o se plantean menos las cosas, ¿no? Digamos que hay una cuestión más de la vida cotidiana que tiene que ver con, bueno, las cosas que uno hace y que tal vez no sabe cómo eran antes, y entonces lo único que queda es vivir ese presente. Es cierto en algún punto que, no sé, yo, todo lo que estoy leyendo ahora en este momento me suena que todo es apocalíptico, ¿no? Digamos que hay sensación de cuarentena en cualquier cosa que leo. No sé cómo no están dando más El Día de la Marmota o alguna de esas películas donde siempre pasa lo mismo, efectivamente. Pero lo que me gusta también, que es particular marca del libro, es esa vida en el barrio, ¿no? No es la gran ciudad, no sé, también eso quería preguntarte, qué diferencia hay entre eso que vos relatás y lo que vos ves, no sé si seguís viviendo en Avellaneda o no, pero digamos, cómo era esa lógica de barrio obrero, monoblocks, mucha calle, mucha vía, mucho estar después del colegio, eso, en ese contexto y, por supuesto debe haber cambiado todo, pero ¿cómo lo vivís vos? sí, no, bueno, yo ahora vivo en Capital, vivo en Boedo, que igual es la zona sur de la capital. A mí me cuesta mucho ya cruzar Rivadavia, tengo bastante resentimiento de clase, así que llegar a la Avenida Córdoba o Santa Fe me cuesta mucho, pero lo que decía así de que todo parece una película, digo, ¿no? Cuando parece que cuando lo real, ¿no?, irrumpe tan fuertemente en nuestra vida, realmente uno piensa que es una película, pero en la que ahora estamos adentro, ¿no? Por eso todo parece a cuarentena, porque estamos inmersos en esa película. Ahora somos esas películas que nos parecían un delirio, ahora no. Así que ¿no?, eso real se metió en nuestras vidas de un Sí. modo tremendo. Y en cuanto al barrio, al conurbano, para mí es fundante. Yo lo decía un poco en joda recién, lo del resentimiento, pero
eh, yo, y vuelvo en esto a Ramos, ¿no? Para mí Ramos, por ejemplo, fue fundamental antes de conocerlo, antes de ser mi amigo, antes de que fuera mi maestro, eh, porque cuando él publica la ley, perdón, El origen de la tristeza, y yo veo ese libro, esto lo conté cuando fue la presentación de Pablo, ¿no? Pero es la verdad, cuando eh, veo ese libro con la tapa de un chico colgado en un vagón del Roca, y veo que el escritor es un escritor de mi barrio, que fue a mi misma escuela, que era hincha de Arsenal y hablaba de la cancha del Arce, y bueno, era un escritor que estaba escribiendo sobre la vida de los que vivimos en el conurbano, los que vivimos en ese barrio donde justamente después del colegio era estar en el barrio, era estar en la saladita, o estar en las vías, o meterse abajo de un tren, o bueno, esa vida donde lo literario parecía tan lejos, ¿no? Lo literario realmente parecía muy lejos, era algo que no nos estaba permitido. Y a mí, el origen, yo ya era licenciado en letras, ¿entendés? En ese momento, pero ese libro a mí me abrió la cabeza, porque yo pensaba que solo podía hablar de lo que otros escribían, y que no podía escribir yo, contar mis historias. Y eso fue fundamental, ¿no? Porque hay algo ahí de lo que vivimos, los que nacimos en un barrio de monoblocks, en el conurbano, no pueden ser, o por lo menos era lo que yo me sentía inadecuado en todos lados, ¿viste? Por un lado era inadecuado en el barrio en un momento porque ya no podía estar en la calle, porque a mí me gustaba leer, me gustaba hacer música, y también era inadecuado en la facultad porque llevaba la quinta de crónica para ver cómo había salido Arsenal, que era en ese momento era lo único que vos podías saber, ¿no? Cómo habían sido los resultados del ascenso. Entonces, a mí me parece que ese chico que se crió ahí, en ese ambiente, en ese lugar, en ese barrio, eh, logró para mí, ¿no? Poder llevar esas historias al papel, y para mí es una emoción muy grande. Y bueno, finalmente esa infancia, como dice Ángela, a quien amo profundamente, Ángela Pradelli, fue una infancia poderosa, ¿no? Mm. Este, hoy estaba escribiendo y estaba pensando el nuevo libro, y digo, son tantas las cosas que puedo contar de ese conurbano que bueno, es infinito, parece que como que siempre el fondo de la olla tiene más, ¿viste? Está bien eso. Ahí, bueno, hay un montón de comentarios y habíamos pensado abrir un espacio, un momento para que te preguntaran quienes están mirando todo lo que quieran. Efectivamente pasa rapidísimo una hora, nos queda un ratito todavía, pero si quieren hacer alguna pregunta, por supuesto, ahí la trasladamos. Vos también lees estas preguntas, ¿no? Yo Sí, sí, estoy aprendiendo cómo se hace con la virtualidad. sí, Mientras dale. tanto, te cuento, te pregunto un poco, porque lo que realmente me gustaba de ese paisaje que hablábamos al principio, de ese contexto que vos mencionás, Mm. del barrio, del monobloc, de los pibes en la calle y viviendo. Hace poco vi una película y me hizo acordar mucho a esta lógica. Es una película medio vieja, ¿no? Tendrá 20 años, de un director español, se llama Barrios, el director de Los lunes al sol, y me llama la atención por el hecho que efectivamente el contexto distinto, porque es España, pero parece muy similar esto de tres pibes que están ahí recorriendo todo el tiempo las calles, todo el tiempo al borde de pelearse, pero al mismo tiempo de mostrar gestos afectuosos, de esa cosa de la amistad que en algún cuento tuyo también se ve en esto, que mencionábamos del yo-yo, como ese compañerismo que a la vez deja traslucir también todos los resentimientos o
no resentimientos, sino, digamos, como la tristeza de fondo de eso, de no entender, de ver una situación de crisis en el contexto. Y hay una anécdota graciosa en la película que a la vez me hacía pensar en esto que vos decís de la esperanza de estar todo el tiempo pensando en cómo se puede salir. Hay uno de los pibes que ve esos concursos de, no sé, que en el show, con la tapa del yogur, si mandás con 3 tapas de yogur, mandás un sobre y entras al concurso y vas a ganarte el gran premio, y todos lo miran como diciendo, nunca vas a ganar nada, está todo arreglado, y el pibe compra 200 yogur, se roba otros 200 yogur, manda, y efectivamente gana, y él vive ahí en un barrio de monoblocks, qué sé yo, y en un momento le llega el gran premio, que no sabía qué era. Él vive en el interior de España, y cuando le bajan del camión el gran premio, se junta todo el barrio para ver qué es, y es un jet ski que por supuesto no puede usar porque vive en una ciudad donde no hay ni un río. Pero más allá de la anécdota que es linda, es muy impresionante cómo esa vida de barrio, y a la vez, no sé si llegaste a ver Los lunes al sol, que es una de Javier Bardem, del mismo director, que está muy de fondo eso de cómo se mete la crisis de los adultos en la vida de los chicos. Sí, Cómo eso se marca, ¿no? Y cómo eso se marca para después, para lo que viene. sí, claro, además es impresionante porque es un contexto de casi de crisis permanente, ¿no? Y cómo eso te deja marcado. Y me parece que en el personaje también está, en la intención de que después le salga todo bien cuando es adulto, y que crea que todo va a estar bien cuando claramente está todo mal, ¿no? Y bueno, hasta que en algún momento se va a dar cuenta que cambió todo tanto, ¿no? Como es el título de otro cuento. Me parece que está muy bueno lo que contás, porque es eso, el mundo adulto que también te va marcando al personaje. Y bueno, esto de ser campeón alguna vez, ¿no? Haber ganado un concurso de yo-yo, que también es verdad eso. Yo gané personalmente el concurso de Eso yo-yo pasó de verdad. bronco. Eso pasó de verdad, ¿no? Por supuesto, todo lo demás es ficción, pero yo lo gané y claro, es esto, ¿no? Alguna vez cambiar la secuencia y que nos toque ganar. Hay una pregunta, la llegas a leer vos directamente, no sé si esto lo ven todos, si no lo ven todos, pero bueno, algo de lo que habíamos El de hablado en algún punto Colombia. también, de cómo había influido el taller, cuánto cambiaron los cuentos a medida que Sí, fuiste trabajándolos ahí con Pablo. sí, me dice si cambiaron mucho de la época del taller. En general, la esencia de los cuentos no cambió. Sí fue cambiando quizás la estructura o la corrección, la sintaxis, fui cada vez puliéndolo más. Para mí eso es muy importante, es muy importante escribir en primera persona, escribir con frases positivas en general, tratando de, nada, de que sea como Chomsky decía, la oración en profundo. Me parece así es como me gusta escribir, y cómo trabajo. Y lo que sí cambió a veces es que es lo que yo entendía del cuento, ¿no? Por ejemplo, El primer campeón del mundo, el texto que le da nombre al libro, es un texto que yo creía cuando lo empecé a escribir, que era un cuento sobre el descenso de Racing, ¿no? Lo empecé a escribir, me acuerdo, en un buquebús, en un papelito, y es un cuento que casi siempre mantuvo la misma estructura, que estuvo casi siempre igual, que lo fui llevando al taller y corrigiendo, y yo al principio creía que era un texto sobre el descenso de Racing. Después creí que era un texto sobre el fin de la dictadura, ¿no? O sobre la dictadura,
y los militares que sobrevivían o los policías que sobrevivían en la bonaerense, hasta que encontré una frase final casi, que no es la frase final, pero es la que él le dice a la madre al final del texto, y ahí me di cuenta que era un libro sobre el padre, que era un cuento sobre el ¿Te padre, acordás ¿no? la frase? Sí, cuando él le dice, eh, a ver, Yo tenía un montón de cosas que quería leer y demás, pero se hace medio largo a veces y recomendamos que lo compren, que lo consigan, aunque sea en cuarentena, así dejamos de spoilear, pero si tenés la frase por ahí estaría buenísimo. sí, dice, ya había empezado a oscurecer, dejaron de escucharse tiros y los gritos fueron declinando como la tarde. Mamá lloraba y no decía una palabra. Papá los va a encontrar, le dije. Entonces me miró y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Después nos sentamos en la parecita de Díaz Vélez y ahí nos quedamos, en silencio, esperando que volvieran, mientras veíamos pasar en la penumbra las caras de la derrota. El cuento muchos años se llamó Las caras de la derrota, y la frase a la que yo hacía referencia es esa cuando él le dice, papá los va a encontrar. Yo me acuerdo el día, era una mañana, un sábado de sol, que yo estaba escribiendo en el patio, revisando 1000 veces los cuentos, y cuando encontré esa frase, y bueno, cuando Te encontré cambió un esa poco frase, el ¿eh? sentido, te cambió un poco el sentido de hacia dónde iba el cuento. El cuento, porque Y a la ahí lo vez que yo está entendí, todo, perdón, está todo como entremezclado en algún punto, conectado, porque no deja de ser metafórico en algún punto, el primer campeón del mundo, haciendo referencia al Racing del 66, 67, y a la vez a los colores celeste y blanco, que son los colores de Argentina, y Argentina también, ¿no? Todo ese tiempo de que había sido campeón del mundo en el 78, y la decadencia de Racing en esa época, y la decadencia de la del Argentina, la país. decadencia de la sociedad, está todo un poco vinculado. A mí me gusta mucho ese cuento, también en particular, y para los que se sumaron más tarde, entonces repetimos, no es un libro de fútbol, hay muy poco fútbol, no hay fútbol, podría haberlo, Right. sobre todo si hubiera más de San Lorenzo, que hay muy poco, casi no vi ninguna referencia, pero la verdad es que, bueno, en estos minutos que quedan, qué te gustaría decir? Por lo pronto No, agradecerte, por supuesto, que te hayas sumado a la editorial Hormigas Negras con este título que la verdad que salió muy lindo, sé que lo trabajaste mucho en el taller y con Pablo y que bueno, después por Andrea supuesto. pudo también sumarse con la edición. Eh, ¿Qué tenés para estos minutos que nos quedan, que son poquitos? Bueno, por un lado, solo terminar una cosa de lo que estaba diciendo recién, que es eso, que uno de tanto escribir termina entendiendo lo que quería escribir, ¿no? Eso me parece, por eso está bien eso de que los cuentos, los textos se abandonan, pero se abandonan cuando uno ya siente que lo tiene que abandonar, ¿no? Si no, no estaría por lo menos contento yo, si lo hubiera hecho antes. Después quiero agradecer primero a dos personas fundamentales en este camino, que son Pablo Ramos, por supuesto, ya lo dije 1000 veces, a Ángela Pradelli, que escribió una contratapa hermosa, que además mi compañera Flor es escritora también, y Ángela fue la maestra de ella, y casualmente terminó siendo una parte del jurado, que integraban además Gabriela Cabezón Cámara y Vicente Batista, y bueno, que Ángela fuera parte del jurado, ¿no? Y valorar así este libro para mí es un hecho muy trascendente, y le quiero agradecer a ella mucho, a la editorial, porque Hormiga Negra me parece una editorial increíble, son divinos, los libros son hermosos, no se puede creer lo lindo que son los libros, es una belleza, todo el catálogo son libros extraordinarios, a todos ustedes, a Andrea, que yo cuando la conocí, me acuerdo exactamente el día que la conocí, se lo dije a Flor, le dije, es ella, y yo sabía que era ella, y,
y bueno, después a todos mis compañeros de taller, a mis amigos, a mi familia, a mis hijas. Y bueno, un beso grande a todos, los quiero mucho y gracias por acompañarme, porque esto también es una tarea insoportable para la familia, porque bueno, unos tiende a la soledad, ¿no? Para escribir, otra no queda y se la bancan como duquesas, porque son todas chicas las que me acompañan, así que bueno, eso, y Bueno, espero que y lo sumale a lean, todo eso cuarentena encima, así que, todo eso en cuarentena. y todo eso en cuarentena, así que bueno, espero que podamos salir pronto para poder cerveza, vino o lo que sea de por medio, Ojalá. poder brindar y presentarlo y ojalá que se vaya vendiendo bien en librerías cuando vuelvan a abrir. Y por supuesto, un Ojalá. placer. Vamos a seguir con esto que arranca hoy, así de charlas de hormigas negras con escritores y autores de la editorial. Así que bueno, eso, un placer haber leído el libro, Juan. La verdad que me encantó y muchas gracias por la charla. No, bueno, para mí un placer también charlar con vos, Eva, la verdad que bueno, me acuerdo que nos conocimos en La Paz Arriba, en otras circunstancias, y bueno, ahora estamos. Acá estoy en La Paz Arriba con las luces medio apagadas, pero acá estamos. Bueno, justo se corta ahí sobre el final. No, no, está medio cortado, Bueno, pero nada, agradecerte a vos por el espacio, por las... bueno, una pena que justo sobre el final se está cortando. Si volvés, te saludo, si no, hacemos el cierre acá. Vamos a tener paciencia, que fue justo último minuto. Ahí va. Bueno, aprovechamos que está muy cortado y te mando un abrazo, Juan. igualmente, un abrazo grande. Chao. Abrazo.